Bueno, primero explicarles un poco cómo nace, digamos, la idea de escribir sobre este tema. Quien les habla actualmente dirige un proyecto en el Departamento de Humanidades que se llama Problemática de la Sociedad Mundial Contemporánea. Bueno, entonces, uno de los problemas que se ha detectado dentro de la investigación de este proyecto es la persecución religiosa. Entonces, se supone que en los próximos 20 minutos que dura la ponencia, voy a tratar, digamos, de definir qué es persecución religiosa. Luego, vamos a tratar de generar algún tipo de hipótesis que vaya, digamos, relacionado para ver el origen, hoy por hoy, es decir, en el siglo XXI, de por qué en la actualidad se sigue dando esto, algo que, digamos, lo podíamos ver en los siglos anteriores, pero a pesar de que tenemos un derecho internacional público y tal vez nos vamos a dar cuenta que hay un vacío, ¿no?, dentro de, de las leyes que no permiten frenar, obviamente, ¿sí?, esta persecución de grupos, por decirlo así, que son extremistas. En la tercera parte voy a poner un caso muy actual, que es el tema de los yazidíes, que son perseguidos obviamente por la agrupación terrorista Estado Islámico. En el cuarto punto, tratando de plantear una solución, ¿no?, a través del diálogo intercultural, y finalmente tratar de ver cómo solucionar una problemática, porque obviamente el trabajo del investigador no es solamente analizar la problemática, sino tratar de dar una respuesta. Ok, entonces, comenzando por el punto número 1. La persecución religiosa es aquella que tiene como objetivo hostigar a personas que tienen un credo que afecta a los intereses de aquel o aquellos que están en el poder, o también por parte de algún grupo en particular que se encuentre al margen de la ley y que quiere imponer su creencia a la fuerza en detrimento de los demás. Bueno, ustedes saben, ¿no?, que a través de la historia se han dado persecuciones obviamente de carácter religioso, pero ¿ha habido alguna consecuencia a nivel internacional, algún castigo? No, prácticamente no. No ha habido, digamos, un precedente, digamos, que haya frenado este tipo de acciones. El caso que voy a plantear, un caso histórico muy breve de un par de minutos, simplemente es la persecución que hoy por hoy ha vuelto de moda. El tema es de la persecución de los armenios, no sé si lo recordarán, ¿no?, a los armenios cristianos. Se especula que prácticamente fueron entre 1.500.000, bueno, en promedio, de personas que fueron sistemáticamente desaparecidas, ¿no? Bueno, ok. Entonces, vamos a regresar al Imperio Otomano, ¿ya? Donde, digamos, había una persecución, sí, pues. Ok, sí, gracias, muy amable, ok. Bueno, una de las más recordadas en la historia del mundo contemporáneo es aquella que sucedió en el Imperio Otomano, donde la comunidad internacional fue testigo de la población no musulmana, considerado uno de los peores exterminios llevados a cabo en contra de una minoría religiosa durante la segunda mitad del siglo XIX. En esta época, los principios islámicos habían influenciado el crecimiento del Imperio Otomano. Esto quiere decir que estos principios no solo moldeaban la fe de los musulmanes, sino también otros aspectos como lo político y lo social. Por lo tanto, el carácter islámico de la teocracia otomana aparecía como un factor predominante en la organización legal del Estado otomano. Es aquí, donde la figura del sultán califa ejercía una doble función. Les estoy poniendo unos breves, digamos, conceptos, ¿no?, de qué se puede entender por califa, qué se puede entender por sultán, porque normalmente los escuchamos, pero nunca podemos saber detenidamente de qué se trata, ¿no? En el caso del califa es un sucesor, obviamente, estamos hablando después de la muerte de Mahoma,
que empieza, digamos, la divergencia entre sunitas y chiitas y aparece ya la figura del califa que viene a ser el sucesor o el que debería ser el sucesor de Mahoma. En cuanto al sultán, simplemente, literalmente, significa gobernador. En este caso, hablando específicamente del Imperio Otomano, teníamos la figura del sultán califa, que ejercía una doble función. El hecho de ser sultán le permitía de ejercer el poder sobre el plano político y, por el hecho de ser califa, tenía la misión de proteger el Islam, ¿no? Bueno, la sinergia de estas dos funciones derivaba solo en una: velar por la aplicación de la Sharia. Sharia, literalmente, significa senda del Islam, ¿no? Esa es la, digamos, la ley por la cual se deben regir los estados musulmanes. Ok. En el Imperio Otomano, la sociedad estaba dividida en musulmana y no musulmana, creando una dicotomía entre ciudadanos de primera y segunda clase, dominantes y dominados. Esto había llamado poderosamente la atención de Gran Bretaña, Francia y Rusia, cuestionando el tratamiento que el Imperio Otomano otorgaba a la población no musulmana, es decir, las minorías cristianas, lo cual influyó para que se diera a cabo una serie de reformas en el seno del gobierno otomano entre 1839 y 1876. Durante el mandato del sultán califa Abdülhamid II, ¿no?, que es conocido también como el sultán rojo, que asumiría el poder en 1876, se llevaron a cabo las peores masacres en contra de las minorías no musulmanas, también conocidas como masacres hamidianas o masacres armenias, entre 1894 y 1896. Esta es una primera parte, ¿no?, provocando un enfrentamiento entre la comunidad musulmana y las minorías cristianas representadas por los armenios en mayor cuantía. Es así que las potencias europeas empezaron a hacer un llamado para proteger a los armenios víctimas del régimen opresor de Abdülhamid II, lo que finalmente despertaría el nacionalismo turco y encendería aún más la represión en contra de los armenios cristianos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto a manos de los jóvenes turcos, miembros del Comité Unión y Progreso, también conocido como Ittihad. Desde noviembre de 1894, los cables de noticias llegaban a Inglaterra anunciando por primera vez las atrocidades cometidas en Samsun, ciudad al norte de Turquía, donde el sultán Abdülhamid negaba a toda costa los crímenes cometidos bajo sus órdenes, que iban desde violaciones, mutilaciones, incendios, además de masacres perpetuadas por soldados tanto regulares como irregulares. Es así que se decide llevar a cabo una investigación tardía en pleno invierno, compuesto por un francés, un ruso y un inglés, dando como resultado que el criminal responsable habitaba en el castillo de Yildiz, el cual solo se limitaba a pagar una deuda mediante el dictado de una orden imperial de Liakak a su fiel servidor de Seji Pasha, comandante del 46º Cuerpo. A pesar de la visita de esta delegación europea, poco o mucho sirvió para frenar la masacre en contra de los cristianos armenios. En 1895, a pesar del plan de reforma para garantizar los derechos de los no musulmanes, en particular de los armenios, propuesto por las 6 potencias que reinaban en aquel sistema internacional de carácter eurocéntrico, se elevaría ante las autoridades del Imperio Otomano el 11 de mayo de 1895, pero 2 semanas después, Abdülhamid, el 3 de junio del mismo año, presenta un proyecto oponiéndose a la petición europea, lo que significó entre 1895 y 1896, donde se presume que el sultán rojo acabó con la vida de al menos 300.000 armenios. Siguen sumando ya las víctimas de estas masacres hamidianas. En esta época, las intervenciones entre las potencias europeas estaban basadas en un mínimo de cohesión hasta el Tratado de Berlín de 1878, que sienta un precedente para la protección de algunas minorías y grupos religiosos, donde la presión de las grandes potencias de aquella época, como Reino Unido y Rusia, podía influir en el Imperio Otomano. Ambos países eran firmantes de dicho tratado. Sin embargo, esta tentativa no fue lo suficientemente eficaz ni eficiente para poder frenar el genocidio en contra de las comunidades no musulmanas. Ya para noviembre de 1914 habían transcurrido los primeros meses de la Primera Guerra Mundial,
es ahí cuando Mehmed V declaró la yihad contra los países de la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. Por otro lado, la persecución hacia los armenios se había intensificado. Es decir, el legado de Abdülhamid II aún seguía presente, ya que bajo su mandato avaló la matanza de más de 200.000 armenios entre 1894 a 1896. Todo esto respondía a una política oficial de genocidio, implementada en nombre del nacionalismo turco, propuesto por el Partido Nacionalista y Reformista Comité de Unión y Progreso, también conocido como Jóvenes Turcos. Como resultado de esta persecución religiosa, según la historiadora Nelida Bulgorjan Tufekcian, afirma que 2.100.000 armenios censados en el Imperio Otomano en el transcurso del año 1912, según las estadísticas del patriarca armenio en Estambul, solo quedaron 77.435 para 1927. Solamente esto es una idea, ¿no?, de todo lo que han tenido que sufrir los armenios, ¿no?, perseguidos, ¿no?, víctimas de estas políticas de exterminio que prácticamente la comunidad internacional simplemente contempló como si nada, a pesar, ¿no?, del interés tal vez de Inglaterra o de Francia, preocupada siempre por los derechos humanos. Bueno, esta historia, aún en el siglo XXI, se sigue dando. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, que el jueves 2 de junio del 2016, el Parlamento alemán ¿ya?, prácticamente reconoce en forma simbólica que lo que sucedió con los armenios sí fue prácticamente un genocidio. Esto ha llevado a tensar las relaciones entre Turquía y Alemania. Pero bueno, más allá de un reconocimiento simbólico, no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, segunda parte, choque de civilizaciones o desviacionismo religioso como causal de las persecuciones religiosas en el siglo XXI, ¿no? Tal vez en algún momento han tratado de reflexionar sobre este tema y se preguntarán por qué en pleno siglo XXI siguen dándose este tipo de persecuciones, ¿no? A ver. Comenzando la década de los 90, se afianzaría la desconfianza en lo que respecta al entendimiento entre civilizaciones. Es así que Samuel Huntington escribe Clash of Civilizations en 1993, donde adopta una postura fatalista cuando se refiere a las relaciones entre Occidente y Oriente, enmarcándolas obviamente en un choque de civilizaciones donde la religión jugará un rol preponderante. Para Huntington, el origen del conflicto radicará en la profundización de las diferencias que mantienen las civilizaciones más importantes que, según él, son la occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslava, ortodoxa, latinoamericana y finalmente también toma en cuenta a la africana, las cuales tienden a diferenciarse por su historia, idioma, tradición y religión, elementos que a través de la historia han generado los conflictos más prolongados y violentos. Por otro lado, habría que preguntarnos si las persecuciones religiosas de este siglo XXI no son producto de un choque de civilizaciones inminente, podrían estas tener su origen y agravarse por el desviacionismo religioso una vez desaparecida la guerra de ideologías políticas antagónicas, es decir, entre el capitalismo y comunismo durante la última década del siglo XX, ve la luz un nuevo tipo de conflicto donde la relación Occidente y Oriente se ve involucrada. Estamos hablando del desviacionismo religioso. Bueno, en la actualidad, ¿no?, nos estamos refiriendo obviamente al desviacionismo del Islam, lo que ha conllevado a que organizaciones político-religiosas como los talibanes, Al-Qaeda y Estado Islámico se hayan nutrido de corrientes como el wahabismo, que resalta la unidad de Dios, es decir, haciendo alusión al monoteísmo absoluto, mientras todo lo que caiga fuera de este concepto debe ser denunciado como una innovación herética. Ok, acá para hacer una breve reseña sobre lo que es el wahabismo, tenemos un teólogo que se llama Ibn Tamiyya, que lo pueden ubicar en la línea del tiempo entre 1263 y 1328. Sin embargo, entre 780 y 855 después de Cristo, aparece una figura que se llama Abdul
es Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdullah al-Shaybani, ¿no? Y también tenemos otra persona que es uno de los iconos del wahabismo, es Abdul Wahab al-Tamimi, que ahí lo pueden encontrar entre 1703 y 1792. Sin embargo, quien se encargó de organizar todo este movimiento wahabita fue Abdul Wahab. Este señor, obviamente, tenía un acuerdo con la familia Saud. Como la familia Saud es aquella que obviamente dio vida a lo que es Arabia Saudita, ¿sí? Y este pacto prácticamente data de 1744. De ahí en adelante hay una unión muy sólida entre, digamos, la creencia, ¿no?, de Abdul Wahab y la familia Saud. En la actualidad, muchas veces tal vez han escuchado que los grupos wahabitas son financiados obviamente por Arabia Saudí, Qatar. Bueno, no es coincidencia, simplemente esto data prácticamente del siglo XVIII. Continuando, en el caso del salafismo, es un movimiento reformista ultraconservador dentro del Islam sunita, que propone que el Islam sea como se daba durante la vida del profeta, rechazando también toda innovación religiosa para finalmente adoptar la Sharia, donde el común denominador es la lucha contra los infieles de Occidente y de Medio Oriente. Entonces, salaf significa en árabe pasado. Esto conlleva a que estas agrupaciones político-religiosas extremistas quieran aplicar la Sharia tal como se daba en el siglo VII. En Egipto pueden ver, digamos, que empieza a tomar cuerpo para el siglo XIX. Finalmente, ambas corrientes, tanto wahabismo como salafismo, contienen lo que es el takfirismo. Se preguntarán qué es ser takfirista. Ok, entonces prácticamente es la acusación de apostasía de la parte de un musulmán hacia otro musulmán o seguidor de cualquier otra fe de Abraham. Acá prácticamente ya hemos completado las principales corrientes que hoy por hoy generan este tipo de persecuciones religiosas. Acá nuevamente pueden ver la figura de Ibn Tamiyya. Okay. Este teólogo, en este caso, es a partir de que este señor emite una fatwa. Una fatwa es una especie de un decreto ya islámico, ¿no? Para 1240, ¿no? Ustedes saben que los mongoles habían invadido la parte de Levante, ¿ya? Levante, por si acaso, es la parte oriental del Mediterráneo, ¿sí? Donde prácticamente no era por el tema en sí de invasión, sino más bien por el hecho, ¿ya? Digamos, que los consideraban apóstatas. Ok. Bueno, entonces, ya pasando a la parte 3 de la ponencia, ¿no?, nos vamos a centrar en el caso de los isadíes o yazidíes, ¿ya?, víctimas de la persecución takfirista del Estado Islámico, ¿no? Estado Islámico también es conocido como Daesh. En este caso, ¿ya?, son los yazidíes quienes fueron víctimas de persecución y eliminación sistemática por parte del Estado Islámico por tan solo tener un credo completamente diferente a aquel que pregona y propaga esta organización terrorista. Esto se inició prácticamente después de la inauguración de su califato a fines de junio del 2014. Dicho credo es inclusive anterior al siglo VI después de Cristo, es decir, antes de la expansión del Islam. Los isadíes tienen sus raíces en la antigua Mesopotamia, actualmente Irak, incluyendo al sur del Kurdistán iraní, en Kermanshah. Aunque muchos de ellos hayan nacido en el Kurdistán, niegan o no se identifican con este. Tan solo en Irak los isadíes representan al menos el 1% de la población, calculada para 2014 en 325.856 habitantes. Los isadíes son monoteístas, puesto que consideran una sola deidad como su único Dios, el cual es Melek Taos. El ángel en forma de pavo real, es decir, un ángel caído que para los musulmanes no es otro que Shaitán o Satanás, ¿no? Esta situación de persecución religiosa generó que más de 400.000 isadíes, que siguen una religión antigua con raíces en las tradiciones cristianas, musulmanas y zoroastrianas, hayan decidido dejar sus hogares por miedos a ser eliminados.
La verdadera pesadilla de los isaríes comenzó el 3 de agosto del 2014, cuando los muyahidines del Estado Islámico toman Sinjar, ¿ya?, ciudad situada en el noroeste de Irak, debiendo huir hacia las montañas sin agua ni alimentos, teniendo que soportar temperaturas de hasta 50 grados. La situación se volvió tan tensa al punto que el Papa Francisco invocó a la ONU a tomar cartas en el asunto a través de una intervención. ¿No? Bueno, entonces vemos pues que la comunidad internacional, estamos hablando ya del año 2014, no tuvo, digamos, la voluntad necesaria como para poder intervenir, ¿sí?, y poder solucionar estos casos, ¿no?, tan dramáticos obviamente, porque se vulneran los derechos más importantes de las personas solamente por un tema religioso. Bueno, entonces, como les dije, no solamente basta con detectar el problema, los orígenes, sino también plantear una solución. En esta última parte, sí, ya para terminar, se supone que es el diálogo intercultural, ¿ya?, como una posible solución a las persecuciones religiosas en el siglo XXI. Okay. Entonces, primero que nada, definir qué es cultura. La UNESCO define cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La pregunta será, ¿funcionará retomar la fórmula, por ejemplo, de Hans Kochler, austríaco, que también fue muy preocupado por el tema de diálogos interculturales en la década del 70, retomar la fórmula del presidente iraní Mohammad Khatami, quien también se preocupó por relanzar más bien este diálogo Oriente-Occidente, o habrá que trabajar más la tolerancia, ¿no?, como ingrediente principal en el diálogo intercultural. Bueno, digamos, acá lo importante es poder trabajar un nuevo approach, un nuevo concepto en base, digamos, a nuevos elementos y que este approach deba ajustarse a las necesidades del siglo XXI. Entonces, no es una tarea, digamos, muy fácil, es una tarea que requiere de bastante ejercicio de la intelectualidad